Hola inversionistas, buenas tardes. Me da gusto saludarlos, esperando que todo marche muy bien con ustedes en su existencia, en su vida. Les quiero compartir en este caso el índice de la Bolsa Mexicana de Valores. En este caso estoy analizando específicamente lo que es el MXX, que es el índice de la bolsa, el precio que actualmente manifiesta la Bolsa Mexicana de Valores. Pero al momento de que ustedes invierten, muy probablemente su operadora o su aseguradora o con quien tengan su instrumento, ellos estén invirtiendo en un ETF. Ya sabemos que un ETF es un instrumento que replica, en este caso, un índice. Entonces, probablemente su ETF se llame Nasdaq o se llame de alguna otra manera. Ustedes tendrían que identificar cómo se nombra y cuál es su ticket. En este caso, el del índice es el MXX. Pero finalmente, al ser un ETF que está replicando un índice, su variación debe de ser mínima. ¿En qué radica esa variación? Mucha gente me lo ha preguntado. Me dicen, oye, ¿cómo es posible que si el índice de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo, en este caso, un rendimiento de marzo del 2020 a la fecha, en este caso a abril del 2022, de un 77%, ¿por qué en mi inversión o en mi instrumento resulta que tengo un 72, un 70 o incluso menos, un 68? Bueno, ¿por qué? Porque finalmente ustedes cuando invierten en una operadora o en una aseguradora, el ETF tiene una instrucción o tiene una regla que lo que dice es que pueden invertir hasta el 100% en el índice de la Bolsa Mexicana de Valores y no menos del 85%. ¿Qué quiere? En este caso, si la operadora está invirtiendo solamente el 85%, obviamente ese diferencial del 15% no nos va a dar para replicar al 100% el rendimiento del IPC. Espero que haya sido claro en esta explicación, pero alguien por ahí me lo estuvo preguntando y esta es la razón. La otra razón es las comisiones que implica el producto. Cada una de las compañías maneja una comisión diferente y la aplican directamente. Entonces, al momento de aplicar esa comisión, pues también da un diferencial en el rendimiento. Una vez aclarado este punto, reiterándoles como siempre que lo que vamos a ver aquí es más que nada educativo, es más que nada una referencia para que ustedes puedan tratar de percibir a través de una gráfica cómo se va moviendo el precio del instrumento en el que están invirtiendo, pero no se trata de una recomendación directa de compra o de venta, eso lo van a determinar ustedes, ya lo hemos hablado, dependiendo su horizonte de inversión, si es más de 10 años, si es menos de 5 años o incluso si es anual. Entonces, dado eso, vamos a revisarlo. Este índice o este mercado en este caso, si vemos, trae una tendencia alcista que arrancó desde marzo del 2009 en esta zona, que la validó nuevamente en abril del 2020. Si se fijan, aquí fue la crisis del 2008, aquí fue la crisis del 2020, y aquí al validarla vuelve a irse hacia arriba. Entonces, aquí es un punto importante y quiero hacer la nota porque ya he referido en algunos otros videos que no es recomendable al 100% invertir en un instrumento de una forma tan pasiva y dejarlo ahí muchos años pensando en que a la larga va a tener un rendimiento. Muy probablemente si lo dejan 20 o 25 años sí va a tener un rendimiento, pero si su horizonte es de 5 años o de 6 años o de 3 años o mucho menos de un año, vamos a percatarnos que en este caso esta zona la tocó en junio del 2007 y si se fijan la vino a validar nuevamente como ya lo vimos en abril del 2020. 13 años después, si alguien invirtió aquí al inicio, 13 años después se va a dar cuenta que está patinando en el mismo lugar, a pesar de que tuvo un rendimiento. Por eso es de que yo hago estos videos o estos tutoriales para que ustedes puedan determinar qué estrategia quieren seguir. Ya habíamos hablado que una estrategia muy simple es el seguir el promedio móvil,
en este caso de 30 datos, estamos viendo una gráfica mensual, donde cada una de estas velas representa un mes. Entonces, si lo canalizamos de esta manera, vemos que hay un promedio móvil de 14 datos, que es la línea verde, y una línea amarilla, que nos da el promedio móvil de 50 datos. La roja nos da 100 datos. Generalmente yo recomiendo, o en mi caso yo así lo aplico, cada quien definirá cómo hacerlo, que cuando es una gráfica mensual o una temporalidad mensual, me baso mucho en el promedio móvil de 50. ¿Por qué? Porque si se fijan, mientras el precio, que son las velas, esté por arriba del promedio móvil de 50, la inversión quiere decir que es recomendable estar dentro. Y a pesar de que tiene sus variaciones, pues vamos a ver que hay periodos de rendimiento pues bastante buenos, como de aquí a aquí, donde fue un 457%. Buenísimo. ¿Sí? Trae un ajuste y aquí lo rompe. Es importante, bueno, yo generalmente lo que hago es que para que me rompa o me valide ese cambio de tendencia o esa señal de venta, la vela junto con su pabilo debe de estar por debajo del promedio móvil. Así que aquí en este caso, esta velita me validó la venta. Aquí vendimos, sin embargo, poco tiempo después nos vuelve a dar zona de entrada. ¿Por qué? Porque está por arriba de nuestra línea amarilla. Y esta zona de entrada nos la vuelve a dar en esta parte y nos va a mantener aquí adentro. Vamos a revisar porque se alarga. Hasta aquí, que me da la zona de salida. En este rango fue un rendimiento del 79%. ¿Sí? Aquí nos marcó compra, nos mantuvo adentro porque el precio estuvo por arriba del promedio móvil y cuando la vela cierra y abre por abajo de ese promedio móvil nos marca 20. Aquí hace un intento por volver a subir, sin embargo profundiza la caída. Hace un intento por volver a subir y aquí nos está dando nuevamente compra en este cajón. Aquí se cierra la vela y está por arriba. Entonces aquí en este cajón, pues prácticamente traemos ahorita un rendimiento de un 28%. Aquí es una media de cerrar. Aquí el precio empieza a estar por debajo del promedio móvil, pero la vela en su apertura, en su cierre y en su pabilo, ¿sí? Esta, por ejemplo, abrió y cerró negativo, pero el pabilo, que es la línea que sale hacia arriba de la vela, está por arriba del promedio móvil. Es decir, en mi caso, yo no me gusta dar la señal de compra o de venta hasta que no haya estado por debajo o por arriba, según sea el caso, del promedio móvil, el total del cuerpo de la vela junto con su pabilo. Entonces, por esta razón, aquí nos mandó la compra en esta zona y por eso seguimos dentro. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante volverlo a explicar porque a muchos les gusta seguir esa estrategia. Unos deciden hacerlo con la línea de promedio móvil de 14 datos, otro con el de 50, otro con el de 100. El de 100 ya es muy largo, pero bueno, cada quien decide específicamente cómo manejar su inversión. ¿Vale? Entonces, esa es una de las estrategias. La otra es empezar a hacer algunos trazos donde vemos que el precio viene en una tendencia alcista, que ya vimos que arrancó en el 2009, donde aquí hizo un toque, un soporte, se va para arriba, aquí es una resistencia, intenta bajar, pero realmente viene a ser un movimiento lateral, donde intenta subir nuevamente o romper esa parte alta, o más bien aquí la forma, y baja. Aquí forma el soporte de esta tendencia, donde ya nos marca dos toques en soporte y dos toques en resistencia. ¿En dónde está en este momento? Pues está tratando, aquí intentó llegar a la resistencia, sin embargo cayó y está nuevamente intentando llegar a esa resistencia. Es decir, si nuestra inversión se maneja con el promedio móvil de 50, estamos dentro. De acuerdo a este canal de tendencia, también estamos dentro. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a salir?
o cuándo estaríamos contemplando tomar utilidades los que estén en este instrumento, pues pueden ser dos cosas: cuando el precio perfore por debajo de este promedio móvil, o cuando empecemos a ver zonas de soporte y de resistencia. Si se fijan, aquí hay un canal que está un poco sombreado en rosa. Es un canal que se marcó con cierta lateralidad y que arrancó por ahí del 2007, lo que habíamos dicho. En el 2020 lo vuelve a validar y hacia arriba lo tocó en 2017 y ahorita lo está validando. Ahora lo está validando nuevamente. Aquí lo superó, sin embargo, fue un falso rompimiento porque regresa y nuevamente se vuelve a meter en esta zona de canal lateral. Después de que se vuelve a meter, ahorita está nuevamente intentando superar este canal lateral. Entonces, si se fijan, podemos revisar que traemos un canal lateral que viene de aquí y un canal alcista, que es este. Entonces, yo estoy marcando con este rectángulo una zona que para mi gusto es muy importante, que el precio no me rompa. Es decir, si el precio, aquí que tiene una vela bajista, me rompe esta zona, para mí ya es una zona de riesgo y yo preferiría o me sentiría más tranquilo si tomo utilidades que mantenerme adentro. Si probablemente la vela me esté validando el promedio móvil de 50 datos, habrá quien se quede a esperar hasta que la valide. Adelante, cada quien toma su decisión. Entonces, para mí, si esto lo perfora, yo prefiero salirme. ¿Qué otra opción hay? Porque finalmente ahorita estamos dentro, que busque la parte alta de este canal y en ese momento hago un pullback hacia esta zona nuevamente, respetando la zona que habíamos marcado. Si esto sucede, entonces es muy probable que el mercado mantenga su tendencia alcista. Eso es lo que yo considero y lo que yo creo que puede presentarse en el futuro. Pero ya vimos, hay que tener cuidado. Si esto perfora, entonces puede buscar nuevamente validar la parte baja de este canal alcista. Y que no nos perfore aún más, porque entonces podría irse hasta esta parte, que es la parte baja del canal lateral. ¿Ok? Pero eso ya sería a futuro si es que sucede. Mientras no salgamos de esta zona, no tiene caso hacer esta proyección tan pesimista. Mantengamos simplemente nuestros ojos a que respete el precio esta zona, que no la perfore, y mientras esté sin perforar esta zona y sin perforar el promedio móvil, podemos contemplar que podemos seguir adentro. Aquí traemos el estocástico, que este trae una zona neutral, puede ser que siga hacia su zona de sobrecompra. Vamos a esperar a ver si lo valida. Si esto llega a romper, pues obviamente se va a venir a la zona de sobreventa. Entonces, esto es en una temporalidad mensual. Es como la contempla mucha gente que invierte a muy largo plazo. Esta es una temporalidad semanal. Si se fijan, aquí se va a ver mucho más claro los canales que estábamos contemplando. Este es un canal alcista de corto plazo del 2020 a la fecha. Mientras el precio no me rompa este canal alcista, no puedo yo sentir cómodo. Y mientras no me rompa este otro, también me puedo sentir pues con una minusvalía, pero relativamente cómodo. Pero cuidado me rompa aquí, porque entonces esta zona de los 43.000 ya sería una zona muy riesgosa, que si la rompe con fuerza puede pronunciarse su caída hasta esta zona. Pero insistimos, no seamos pesimistas, vámonos por partes. Probablemente aquí pueda venir un pequeño ajuste. Estamos en una zona de sobrecompra, aunque yo creo que ese ajuste se puede presentar, no sin antes poder repuntar nuevamente, tratando de validar nuestra zona de resistencia, que finalmente es nuestro máximo, que son los 56.000. ¿Por qué lo contemplo así? Porque finalmente el precio viene haciendo mínimos
cada vez más altos, como lo podemos ver aquí, y también está haciendo máximos cada vez más altos. Entonces, eso es una buena señal. Sin embargo, hay que tener cierta precaución. Ya vemos, cada quien definirá si lo hace con relación a su promedio móvil o si lo hace con relación a las tendencias. Cada quien lo viene determinando o lo viene validando. ¿Sí? Es muy importante que el precio nos marque un nuevo máximo que supere el anterior. Si no lo supera y nos valida solamente esta línea de resistencia para caer, ya se acabó esa buena noticia porque ya no estamos teniendo un máximo mayor, sino estamos entrando quizá a un periodo de consolidación. Entonces, es cuestión de que cada quien se sienta cómodo en su inversión, que lo vaya revisando paulatinamente. Digo, no hay que hacerlo todos los días, con que lo hagan semanal o quincenalmente, pero que ustedes puedan determinar si en esta zona se sienten cómodos para tomar utilidades o se prefieren mantener de manera permanente hasta esta zona o si respetan sus promedios móviles para efecto de tomar la decisión de comprar o vender su instrumento de inversión. Pues hasta aquí realmente este video de lo que es el índice de la Bolsa Mexicana de Valores. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier consulta, pues tienen mis datos, pónganse en contacto conmigo y lo podemos platicar un poquito más de cerca. Saludos y buena inversión.